La palabra para hoy es Juan capítulo 13, desde el versículo 20 hasta el versículo 35. El título de la prédica es Hijitos. Vamos a leer todo desde el versículo 20 del capítulo 13 de Juan. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señales Simón Pedro para que le preguntase quién era de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitas para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando, cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido Jesús, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Es que, imagínate, Jesús, en el momento en que dijo esto, ¿quién ya no estaba? Judas se fue. Judas le dijo, váyase. Hasta cuando Judas no se fue, él no dijo, hijitos. Porque él era de aquellos que el Señor le había dicho que hay, ¿se acuerdan las prédicas anteriores, no? Que el sembrador sale a sembrar y que hay unos hijos que son los hijos del reino. Miremoslo en Mateo capítulo 13, un momentico. Él había dicho eso, Mateo capítulo 13, y ahí solamente lo está confirmando. En el versículo 38 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, el que sigue hasta el fin de la sigue hasta el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. O sea que si hay unos a quien el Satanás sembró en su espíritu su semilla de muerte, ¿sí? Entonces cuando el Señor le dijo, Judas, que lo que tenga que hacer, hazlo pronto. Él es de los que se acuerda que también dijo una vez una parábola diciendo, Señor, ¿no sembraste buena semilla? ¿Sí? Entonces dijo, sí. Entonces, ¿cómo es que está ahorita lleno de mala hierba, de cizaña? Dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Qué quieres? ¿Que quitemos todo? Y no, dijo, no, no, no. Espérese que crezca todo y un momento de la siega se recogerán y se separarán. Jesús lo dejó allí. Si hubiera arrancado a Judas de una vez sabiendo él, dijo, no, no, déjelo que esté ahí, que llegará un momento en que se va a ver que verdaderamente no es hijo. Aunque estuvo con él, aunque estuvo con los discípulos, aunque estaba con ellos, solamente hasta cuando él salió, como Satanás había puesto en el corazón de Judas eso, ¿cómo le podía decir a Judas estando presente, hijitos? Solamente se lo dijo mientras estaban los 11. Después que resucitó de los muertos, en el capítulo 21, él volvió a decirles, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Sí? Resucitado. Ya estaban solamente los 11. Versículo 5 les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Sí? Pero era que estaban los que ya son. ¿Por qué les dice hijitos? ¿Acaso verdaderamente Jesús
ellos son hijos de Jesús. Si Jesús no se casó, ¿por qué les dice hijitos? Es que tenemos que comprender, primero, Dios es espíritu, ¿sí? Dios, es verdad que el Hijo de Dios se manifestó como el Hijo del Hombre. ¿Me haces un favor? ¿Me presta las otras gafas? Las de la institución. Él dijo hijitos, cuando les dijo hijitos, está diciendo que hay una diferencia entre unos y otros. Ahora, cuando estamos diciendo que Dios es Padre, Dios es Espíritu y Dios es Padre de Jesucristo, aunque el Hijo vino como el Hijo del Hombre, o sea, tomando la carne, porque nació a través de una mujer, tomó la carne, el Verbo se hizo carne, no quiere decir que su carne es carne creada, sino que es la carne que estaba dispuesta desde antes de la fundación del mundo. La carne y la sangre estaban dispuestas desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en el seno del Padre, una vez se manifestó, pero Él es el Verbo que se hizo carne. Dios es espíritu y la forma de manifestarse Dios es a través de la gloria suya, que es el Hijo. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta Dios en el mundo? A través de Jesucristo su Hijo. ¿Sí? Sí, ¿cómo nosotros creemos que hay Dios? Por el Hijo. Si hay Hijo es porque hay Padre, ¿o no? No, pues, ¿de dónde nací yo? Una vez tuvo que haber habido un padre y una madre. Para que yo esté aquí, para que usted esté ahí, tiene que tener un padre y una madre. Pero Jesucristo, aunque nació por el vientre de una mujer virgen, su padre es el Dios eterno, que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, porque Él es espíritu. ¿Comprende? Como Dios es espíritu, así que su palabra también es espíritu. Dios es eterno y su palabra es eterna, y es espíritu que nos da eternidad. Cuando nos creó por el poder, porque Dios es todopoderoso y creó, nos tomó el polvo de la tierra y nosotros somos tomados del polvo de la tierra para que llegáramos a ser hechos algún día a la imagen del Hijo. Para que nos pareciéramos verdaderamente, nos comparáramos con el Hijo de Dios y fuéramos algún día hechos a la imagen suya. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen del que vendría. Entonces, si Dios, que nosotros no vemos, es espíritu, pero tiene un Hijo que se manifestó y vimos su gloria como el unigénito, podemos decir que Jesús es el Hijo de Dios y que su carne y su sangre son eternas, vienen del seno del Padre. La maravilla que nosotros hemos visto es haber visto la gloria en este mundo, haber visto la gloria de Dios en este mundo. Pero antes que viniera, entonces, ¿qué pasaba? Si quieres bajar un poquito, ¿qué pasaba? ¿Sí? ¿Por qué nosotros podemos creer en Dios que lo hay? Por Jesucristo. Pero ¿cómo hablaba antes? ¿Cómo hablaba antes Dios? A través de los profetas, a quienes enviaba a ellos, enviaba a algunos mensajeros que son profetas para hablarle a un pueblo para que le conocieran a él. Antes de darse a conocer, antes de Jesús revelarse a este pueblo, se manifestó desde la creación a Adán y Eva, pero el hombre se perdió, se fue por la desobediencia, y luego Dios quiere que el hombre vuelva y se acerque y lo conozca. Pero antes que viniera él, antes que viniera el Hijo, ¿a quién envió? A los ángeles. El instrumento de Dios para dar a conocer a Dios envió a los ángeles, que también son espíritus, son otra forma de creación de Dios, de seres espirituales. Entonces hay tres tipos de seres espirituales. Escuchen muy bien. Dios, espíritu. ¿Quién más es espíritu? Los ángeles son espíritu. Y luego seguidamente nosotros somos espíritu cuando sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre espiritualmente hablando. Por dentro tiene espíritu, pero también tiene la carne. Entonces nosotros tenemos dos cosas. Para llegar a ser hechos hijos de Dios, primero creó lo terrenal y dentro de la tierra, dentro de nosotros que somos carne, que vuelve al polvo de la tierra, introdujo, sopló, insufló, es un espíritu para que ese espíritu, cuando uno muere, al desencarnar o al morir o al separarse, ese espíritu pueda llegar a tener una existencia espiritualmente hablando eterna, pero no que solamente tenga la existencia, sino la vida eterna. Porque usted se da cuenta que una persona cuando nace en este mundo, nacen, quiere decir, comienzan su existencia en este mundo, pero un día se desaparecen. Un día, ya no más. Ya mi papá no está, algunos hermanos no están, mi mamá no está, ya no lo veo. Su existencia en este mundo no está de una manera real. Entonces, ¿qué es lo que fue de esa persona que vivió en este mundo? Lo que hicieron en su vida. ¿Sí? Mire, escuchen muy bien.
Dios estableció una ruta para los hombres y es que llegáramos a ser hechos a la imagen de Dios, ¿sí o no? ¿Cuál es el plan de Dios? Si yo le pregunto, ¿cuál es el plan de Dios para el hombre? ¿Usted qué le diría a la gente si va a predicar? No, acabamos de decirlo. Llegar a ser hecho a la imagen de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es que no nos tenemos que inventar nada. ¿Cuál es la ruta que Dios escogió para los hombres, para los seres humanos? Les puso espíritu para que algún día lleguen a ser hechos a la imagen de Dios. Esa es la ruta. Lo que pasa es que cada uno, al entrar en este mundo, Dios al poner libre albedrío, cada uno escoge la ruta que quiere. Hoy les dije en el WhatsApp, no sé si usted lo escuchó, algunos me dicen, algunos le dan, otros ni lo miran. Yo les he dicho que lo miren por lo menos para que se preparen para el culto. Algunos dirán amén, otros lo ignoran, no sé. Me gustaría que esa palabra que les dio WhatsApp no fuera perdida, sino que fuera una semilla que se sembrara en su espíritu. Es para preparar para la enseñanza y poder también hacer una reflexión de semana. Cada uno en este mundo hace en su vida, depende las personas con las que esté al lado o se forme, como doctrina, como enseñanza, como tradición. Usted ve que hay personas que nacieron tradicionalmente en un país donde tienen tradiciones, ¿sí? Y hacen casas o hacen vestidos o hacen comidas de acuerdo a sus enseñanzas, sus doctrinas o sus conocimientos que se pasan de generación en generación o por profesores o por lo que sea. Unos llegan a ser doctores, médicos, otros ingenieros, arquitectos, recolectores de basura, lo que sea, cocineros, ¿qué más? Traductores, ¿qué más? Escritores, pintores, lo que sea en este mundo. El caso es que de alguien tuvo que aprenderlo o empíricamente por tradición o por ver la necesidad, usted aprendió a hacer algo y se desarrolló en este mundo y puede transmitir a otra persona y hacer de otras personas alguien como usted. Y muchas veces de pronto lo van a llamar, si usted ha sido un buen odontólogo, lo van a llamar a que de pronto sea un profesor de la materia tal de ontología, o en arquitectura, o en medicina, en cocina, y muchas veces hasta los que roban vuelven bandidos a otros bandidos. Y les enseñan a ser ladrones. Ser ladrón es una profesión. No crea, un día voy a hacer la enseñanza de los ladrones. Porque el ladrón, Jesucristo habló de los ladrones. Y hay que entender por qué habló de los ladrones. Porque también son profesionales en ladrón. Y si están vivos es porque está usando su energía para robar en vez de esperar y usar su energía para bien. El hecho de que sea ladrón y que esté viviendo en este mundo es porque Dios le está permitiendo a unos enseñarle lo que no se debe hacer y esperar que se arrepienta para que no lo sea. Pero es una profesión todas las cosas. Y hay uno que es muy profesional en todo el conocimiento de Dios y es un ángel que, conociendo a Dios, se rebeló contra él y nos engañó, y él es profesional en la mentira, y es profesional en matar, y es profesional en hurtar, y es profesional en destruir. Él es profesional, él es un ladrón, profesionalmente es un ladrón. Él es un ladrón, dijo que el ladrón vino para hurtar y matar y destruir. Son profesionales. Entonces, tenemos que aprender nosotros también en qué vamos a ser profesionales. Y dependiendo de las personas que usted se encuentre en este mundo, o se adoctrine o se enseñe, usted termina caminando un camino en este mundo que va a determinar lo que va a ser el fin de sus días. ¿Mm? Eso uno dice, estudio tal cosa. ¿Por qué? Porque quiero ser ingeniero. Y terminará siendo de pronto ingeniero hasta el último día de su vida. Y se acabó la vida en este mundo y se apagó su vida. Y lo recordarán como el mejor ingeniero, o el mejor eh, ladrón, o el mejor odontólogo, o el mejor economista, qué sé yo, ¿sí? O el mejor guerrillero, no quiero saber. Todo lo que sea, profesional. Hasta en vacancias será profesional. Pero hace discípulos y tiene seguidores. Y podría escribir hasta un libro de todas sus vivencias y pasarlo de generación en generación. Transmitirlo a otras personas. Más, ay, yo quiero ser como, ay, no, yo quiero ser como fulano. Aprenden, se adoctrinan, cambian su pensamiento. Hoy está diciendo que no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. También Dios quiere que nosotros seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar lo que Dios quiere para nosotros. Eso fue lo que escribió en WhatsApp. Sin embargo, nosotros no podemos llegar a ser como Dios si no tenemos sus pensamientos.
Pero antes de tener los pensamientos de Dios, Dios expresó sus pensamientos y envió adelante a la humanidad ángeles. Hebreos capítulo 2, versículo 2. Vamos a ver, Hebreos capítulo 2. Esto va a resumir un poco el Antiguo Testamento. Lo que voy a leer es un resumen pequeñito. Dice, por tanto, versículo 1, capítulo 2 de Hebreos, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que los deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, no fue confirmado por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos de espíritu según su voluntad? Lo leí muy rápido, pero tiene muchísimo contenido. ¿Usted sí sabía que todo el Antiguo Testamento fueron ángeles que estuvieron laborando y que la ley fue ordenada por medio de ángeles y que los ángeles hablaban con Abraham, los ángeles hablaban con todos ellos? Entonces los ángeles son siervos de Dios. La formación, la capacitación, todo lo que hacía era que los ángeles estaban obrando, pero no era Jesucristo su propio hijo, no era el hijo que estaba hablando, eran ángeles. Escuchen, Dios escogió un pueblo a través de la fe que tuvo un hombre que fue Abraham, y a través de una fe que también tuvo Noé. Noé es que entendió el juicio que había entre los que no habían seguido la genealogía, la genética espiritual. Noé tenía, espiritualmente hablando, tenía genética espiritual de oír a Dios, mientras que el mundo estaba lleno de gente que no tenía espíritu. Entonces Noé fue perfecto en sus generaciones y no quería que sus hijos se mezclaran con los que no tenían espíritu. Y Dios escogió a este hombre y lo salvó a él y su familia, y de ahí salió también uno que fue Abraham, pero Abraham también tuvo un padre que era Taré, y Taré era un idólatra. Entonces Dios le dijo, como yo sé que dentro de usted hay ese deseo de conocer al Dios omnipotente, pero tienes que salir de esa tierra y de esa parentela y venga y conózcase a usted mismo y conózcame a mí quién soy yo y cómo puedo ser yo el Dios omnipotente, que es espíritu, que no es un ídolo, y va a encontrarse con su verdadera realidad. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Entonces Dios sacó a Abraham y le prometió que de su descendencia, si le enseña bien a sus hijos y a su descendencia, yo voy a estar con ustedes. Por eso, cuando Dios llegó el tiempo de la salida de este pueblo que Dios le había prometido que de su descendencia, en cuanto a la descendencia, vendría un Salvador que es Cristo, de su descendencia vendrá alguien que trae la bendición. Abraham siempre estuvo pensando, ¿cómo es que de mi descendencia va a venir uno que va a salvar a la humanidad para mostrar el camino para encontrar a Dios omnipotente? Nunca estaba pensando, él no estaba pensando para que lleguemos a ser hechos hijos de Dios, sino para que llegue al conocimiento de Dios, sino que el que es padre de multitudes, padre de los que tienen esa fe, es Abraham. Le decían antiguamente a Abraham padre, porque Abraham es como un patrón de abandonar toda la idolatría para ir a buscar al Dios omnipotente que es espíritu. Y Abraham en el Talmud se cuenta que él se burlaba de su papá que era un idólatra. Y Taré, una persona perdida, estuvo también en los tiempos de Nimrod y fue perseguido y Abraham tuvo que pasar muchas pruebas. Dice el Talmud que más o menos 10 pruebas tuvo que pasar Abraham para que llegara verdaderamente a recibir la promesa. Y no había recibido la ley de los 10 mandamientos, sino que le dio promesa que de tu descendencia vendrá la bendición, sin haber tenido la ley, sin haber llegado a la ley de los mandamientos expresados por ordenanzas que se las dio a Moisés. Pero todo este pueblo descendiente de ese hombre que tenía esa fe tan grande y que toda esa descendencia le decía padre Abraham, porque era un patrón. Dios lo escogió como patrón, padre de multitudes de gente que escuchan la palabra, que no me ven, porque ciertamente Dios no se mostraba como una imagen, sino por la palabra, porque Dios es espíritu. Escuchaban la palabra y creían que era la palabra de Dios, pero eran los ángeles que la traían. ¿Con quién estuvo Abraham hablando? Con ángeles. Él estaba sentado a la puerta y llegaban los ángeles y hablaban con él. Imagínate la fe, la altura espiritual de Abraham para hablar con los ángeles. Y eso lo recibió también Moisés cuando salió de Egipto, y Moisés tenía esa capacidad como la del padre Abraham. Y se le apareció en una llama de fuego y habló con una llama de fuego
de zarza de fuego que no se quemaba. Y desde allí escuchó la voz de Dios. Y la zarza no se quemaba y Moisés decía, voy a ver qué lo... Pero imagínate el nivel espiritual de Moisés, tan alto para escuchar la voz de Dios, tan perfectamente y hablaban cara a cara y era que hablaba cara a cara con los ángeles. Porque él dice que hace sus ministros llama de fuego. Dice Hebreos, cuando usted lee Hebreos uno dice, el que hace de sus ángeles llamas de fuego. Entonces, ¿quién era el que estaba en la zarza? Los ángeles como en llama de fuego que no se consume porque es un fuego que no consume, porque no es de este mundo. Entonces hablaban cara a cara y Dios les dio mandamientos a Moisés para que este pueblo, que era descendiente de Abraham, que debía conocer al Dios omnipotente, al eterno Dios, les dio las letras Yud, Hei, Vav, Hei, para que entienda que ese nombre ni siquiera se puede pronunciar. Es tan santo que no lo podían pronunciar, lo puso de manera que no lo pronunciaran. Por eso Yahvé no es nada, ni Jehová no es el nombre, sino que le pusieron sílabas para nosotros en el griego, como para poderlo pronunciar le pusieron Jehová. Pero usted escucha hablar a un judío, ¿acaso usted cree que ellos están hablando de Jehová? Escucha a un judío y pregúntale, ay, ¿usted conoce a Jehová? ¿Usted quién es Jehová? Y apenas se ríe, se burla de Yahvé. Le dicen Hashem porque no pueden, como no se puede pronunciar, dicen el nombre. Es que el nombre nos dijo el nombre, porque no pueden pronunciarlo. Porque no se puede pronunciar el nombre es porque no podemos poner nombre a Dios, sino solamente podemos decir que Él es un eterno, el Dios eterno, porque la forma de leer las letras del hebreo se pueden leer como letras o tienen un valor numérico y estos valores numéricos, cada letra al unirla al final, lo que suman las letras Yud, Hei, Vav, Hei, es 8, que para ellos Dios les enseñó, quiere decir el eterno. No va a decir, es que Dios es 8. No, entiendan. El valor quiere decir que es un valor eterno, como el 1 es alta, el 2 el 8 para ellos el 8 es eterno, el 7 es perfección, ¿sí? Así, cada una letra tiene un valor. Así que el nombre para ellos impronunciable era para que no pusieran los ojos en hacer una escultura, ni tratar de ponerle nombre a un Dios, sino solamente ¿qué es? Oír su voz. ¿Sí? ¿Cómo puede usted conocer a Dios? Escuchando su voz. Porque la palabra por medio de los ángeles. Porque Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. En los postreros días nos habló por el Hijo. Pero antes del Hijo, primero vinieron los ángeles y educaron a un pueblo para que aprendieran a temer al Eterno o al Dios que es invisible y que no podían tener idolatría. Entonces en Deuteronomio, usted lee Deuteronomio capítulo, digamos 4. Vamos a leer un pedacito nomás. Ustedes si comienzan a leer ya es el resumen de lo que hizo Moisés. Mira que en el capítulo 4 comienza diciendo exhortaciones a la obediencia, ¿sí? Y después de ser las exhortaciones a la obediencia que hay que obedecer, dice, ahora pues ahora pues, oh Israel, cuando dice Israel está hablando de un pueblo, pero acuérdense que Israel era uno. ¿Se acuerdan que se llamaba Jacob y le pusieron el nombre? Muy bien, le pusieron Israel. ¿Quién le cambió el nombre? Un ángel. Ese ángel le dijo a Moisés, dígale a Israel, o sea, a un pueblo que es como una sola persona, que hagan esto. Oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. ¿Que yo qué? Os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entendáis y poseáis la tierra que Jehová vuestro Dios os le da a vuestros padres. No añadiréis palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para guardaros de los mandamientos que de Jehová vuestro Dios, o sea, del Eterno vuestro Dios, que yo os ordeno. Porque Moisés escuchaba y decía, hagan lo que yo les digo. Mire que Dios habla conmigo. Y dio prodigios y señales, muchas cosas eso por mano de Moisés, que hasta el día de hoy ellos tienen las letras contadas. Dios dice la letra número 3900, la palabra número tal quiere tras. Ni le pueden quitar, ni le pueden añadir nada, absolutamente a la ley. Porque tienen temor, porque luego les dijo, vuestros ojos vieron y todo lo que hicieron, ¿cierto? Y dijo que no la desobedezcan, que tienen que ser estatutos y que eso les va a dar mucha sabiduría, que esas palabras van a dar mucha sabiduría porque van a decir, ¿qué pueblo como el de ellos? Versículo 6. Guardaos pues y ponedlos por obra
porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Imagínate si era Dios el que los educaba. Era Dios y todo el mundo dice, oiga, y usted ve hoy en día, a ver, ¿quién maneja la economía del mundo? ¿Quién tiene las empresas más grandes? No puede decir, ya, esa gente donde saca inteligencia y sabiduría. Pues porque seguían la palabra. Porque hacen lo que Dios les dice como lo hagan. Háganlo así. ¿Usted piensa que los que son verdaderos judíos están pendientes de TikTok? ¿O que educan a sus hijos jugando jueguitos? ¿O que se la pasan de pronto en fiestas? No, no, ellos todo el tiempo es dedicado a tener sabiduría y conocimiento de Dios y son los que están por encima de muchos. Porque viene sabiduría de Dios. Nosotros cuando leemos la palabra, pues obviamente para muchos es una pérdida de tiempo. Ay, no, qué pereza leer. Y les escribo unos versículos, nada, no, les da pereza leer. Tiene que ser algo que sea rapidito, algo que no, como ¿cómo se llama? Los reels. Entre más pequeñitos sea, mira, ya escuchó otro. Porque escuchar un reel de minuto y medio ya les parece harto y aburrido y más si es de la palabra. Pero ellos, dedicados 100% su vida, ni siquiera salen de Israel. No salen de Jerusalén. No conocen otra tierra. Solamente dedicados a la palabra. Y gracias a que el Dios les dio estas enseñanzas, es que hasta el día de hoy es tanto existe el pueblo como la palabra permanece para siempre. Porque qué nación, dice 7, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo en cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay entre que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo os pongo hoy delante de vosotros. ¿Qué nación? Cuando ellos recibieron la palabra decía que era terrible. Cuando vino el capítulo 5 y les dio los 10 mandamientos, antes de eso dice, no, escuchen ustedes más bien eso porque nosotros no, cuando Dios comenzó a dar la palabra, Moisés dijo, estoy espantado. Imagínate a este pueblo cargando la responsabilidad de llevar la palabra a una cantidad de gente que vivíamos como animales, que no les importaba robar, adulterar, fornicar, no honrar a padre y madre. Decían, no, ¿cómo nosotros vamos a hacernos responsables de llevar este conocimiento a todas las naciones? ¿Qué peso tan grande el de esta nación llevar a conocimiento de Dios y los estatutos y mandamientos que Dios quiere? Ellos primero tenían que entenderlos, recibirlos, aceptarlos, hacerlos y llevar y enseñarlos. Por eso, como Dios es espíritu, escuchen muy bien lo que le digo, como Dios es espíritu y lo que ellos hablan es lo que Dios les dijo que tenían que hacer y decir, y cuando se rebelan ante estas normas de ser educados y formados en una buena moral y una buena conducta, pues a la gente no le gusta. ¿Por qué creen ustedes que Herodías, la mujer de Herodes, mandó matar a Juan? Porque decía, no puedes hacer esto. Porque cuando uno dice no puede fornicar, no puede adulterar, no puede robar, eso fastidia. ¿Cómo que no puedo? Por eso, como no pueden matar a Dios, no pueden perseguir a Dios porque es ese espíritu, ¿a quién persiguen entonces? A los mensajeros, a los que llevan el mensaje de Dios. Y este pueblo ha llevado el mensaje de Dios diciendo que no sean idólatras, que los ídolos no escuchan, que no, que ven, que tienen ojos no ven, que tienen oídos y no escuchan, que tienen boca y no hablan, que tienen pies y no caminan. Están cansados porque luego de decir los 10 mandamientos los expuso como una amenaza de Dios ante ellos, que si se volvían idólatras iban a provocar ira a Dios. Y Dios los abandonaba precisamente porque ellos iban a la idolatría y se convertían como los idólatras y pensaban que necesitaban un ídolo para poder que Dios estuviera presente con ellos. Era escuchar la palabra que los formaba como siervos de Dios, como personas como sirven los ángeles servían. Y decía que no podían rechazar esas palabras porque los ángeles estaban llevando esa misión y los castigarían. Por eso Hebreo está diciendo que la palabra hecha por los ángeles recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos unas palabras de salvación tan grandes? En el capítulo 6, escuche, usted lee, haga como ejercicio si usted quiere entender mejor este pueblo y la carga de este pueblo tan tenaz. Léase capítulo 4, 5 y 6 hasta el 8. Sí, Deuteronomio. Y fíjese el peso, la responsabilidad de ese pueblo de dar a conocer a un Dios que le está diciendo no robe, no mate, no fornique, no sea idólatra, ¿sí? Honre a su padre y su madre, siendo que todo el mundo, usted, ¿cuál Dios ni que nada? ¿Usted qué me va a decir si yo debo hacer o no debo hacer? Entonces, pues ellos primero que todo tienen que hacerlo, tienen la responsabilidad de no hacerlo. No todo el mundo es israelí, no todo el mundo es judío. Hay unas ramas del judaísmo que verdaderamente quieren guardar y guardarse para él. Yo admiro
a estas personas que en verdad cumplen la ley para poder tener, digámoslo así, para tener contento a Dios. ¿Podemos decir contento a Dios? No sé si podemos decir que es tener contento a Dios, pero sí agradarle a Dios al seguir sus mandamientos y sus ordenanzas. Bien. Pero mire lo que pasa aquí en el capítulo 6 de Deuteronomio. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardad todos los estatutos, sus mandamientos que yo os mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. ¿Cómo es que hay que enseñar? Tú a los hijos y a los hijos de los hijos, es una cuestión que se pasa de generación en generación. Enséñale a sus hijos, enséñale a sus hijos, enséñale a sus hijos. Hasta el día de hoy, ¿por qué están? Porque ellos tienen la responsabilidad de enseñarle a sus hijos y a los hijos y a los hijos y a los hijos, mire que no sé qué. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Le dijo, oye, capítulo 3, oye. No, primero dice, oye, coma, ¿sí o no? Dice, oye. Entonces, antes de decir, pues, ese pues, es que para la antena, pues, tiene fuerza, ¿no? Pues tiene como una advertencia. Ese pues es como una advertencia. Oye, pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te lo ha hecho Jehová tu Dios de tus padres. Y luego vuelve a decir, oye, Israel. Y dice el Shema. Esto es lo que le ha enseñado a ellos de generación en generación, porque Moisés les dijo, oye pues Israel, haz esto. Dijo, oye pues, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el Shema. Como si le dijeran al Señor, Señor, enséñanos a orar, así como también nos enseñó a orar. Moisés está enseñando a orar y ellos siempre repiten antes de todo, y ponen en la mesuzá y ponen en todas partes, en las filactelias, colocan este Shema. Cuando se levantan, cuando se acuestan, al caminar, por todas partes están enseñando el Shema. Y así de generación en generación dicen, entonces, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Se acuerdan que al Señor le preguntaron cuál es el mayor y más alto mandamiento del Antiguo Testamento? Él dijo el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Dijo el escribano, le dijo al Señor, uy, está bien. Y entonces también le dijo, y el segundo es parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De allí de conocer que es un solo Dios y que hay que transmitirlo de generación en generación sin tener idolatría, que Jehová Dios es uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Uno en la verdad, uno en el pensamiento, uno son espíritu. Allí Jesús no había salido del seno del Padre, uno es. Porque el Espíritu Santo estaba, no había venido sobre ninguno porque Jesús no había venido y no había sido glorificado. Uno es y enseñó hasta que vino uno. Cuando ya vino el Hijo de Dios, ya no lo aceptaron. Pero ellos repitieron esto y se lo tienen que repetir de los padres a los hijos. Y él dice también así, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso es lo que vamos a aprender las otras semanas. ¿Cómo es que estarán sobre tu corazón? ¿Usted sabe cómo les ponen sobre su corazón? ¿Cierto? Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y las atarás como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y usted ve que eso lo hacen hoy, el día tan pronto encuentran la mesuzá y los encuentran y lo toman, dan el beso y saben que ahí dice, oye Jehová, nuestro Dios Jehová uno es, amarás a cierto Dios. Entonces siempre al entrar a la casa, ¿sí? No es bienvenido si no tiene mesuzá en la casa. Y si no lo toca, porque tienen que estar en todas esas partes, en su mente, sobre su corazón, en las manos. Pero ellos lo hacían obedeciendo, pero no entendían la verdad. Porque ahorita tenemos que expresarlo según la verdad. ¿Cómo lo hacemos en la verdad? Eso tendremos que enseñarlo. Y tendremos que hacerlo, porque Él se dijo que lo tenga sobre su corazón. Bien. Entonces, después que dijo eso, esto es lo que está diciendo Hebreos. Si estas palabras dadas por medio de los ángeles fue fiel y toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos
si nosotros descuidamos una salvación tan grande? Entonces usted sigue leyendo del mismo capítulo 6 y luego comienza a decir exhortaciones a la obediencia. O sea que no descuide eso y comienza a mostrar cómo es que se descuida las personas que no siguen la palabra. ¿Quiénes son los justos en el Antiguo Testamento? Los que escuchan la palabra, los que trabajan la palabra, los que piensan en la palabra, ellos se llaman justos, o judíos que se llaman. ¿Y quiénes son los justos? No, hay unos que no son justos. ¿Por qué? Porque no siguen las tradiciones, no siguen las vidas judías. Ellos, ustedes se dan cuenta que hoy en día muchos de los judíos son enemigos de lo que hoy es el Estado de Israel. Ellos son enemigos. Los queman hasta las banderas, porque piensan que son colonos que verdaderamente no tienen nada que ver con la religión y la tradición judía. ¿Sí? Sino que invadieron y dijeron que son esto, pero están llevando unas cosas que están llevando al mundo lo que Dios no quería que hicieran, es que nos amáramos los unos a los otros. Ahora, como esta recibía justa retribución si descuidaba, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue fiel, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, tal cual Moisés les advirtió a ellos en estos capítulos, ¿cómo será que si nosotros descuidáramos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido dicha primero por el Señor, nos fue confirmada con prodigios y diversos repartimientos de espíritu según la voluntad de Él? Así que nosotros tenemos una responsabilidad mayor, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿cómo será la palabra dada por el Señor? Ahora, cuando el Señor está diciendo todo lo que Él habló y todo lo que Él dijo el sembrador salió a sembrar, y parte cayó en tal parte, y parte cayó, que son las prédicas pasadas. Entonces la palabra de nuestro Señor es la palabra que extrañamente la gente no quiere recibir, o no la entiende, o no, teniendo el privilegio de poder ya llegar a ser hechos hijos de Dios, no la reciben. Miren cómo comienza Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Comienza diciendo que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Se acuerda que comenzamos diciendo que Él es espíritu? Si Él es espíritu, quiere decir que Dios es espíritu y es Padre de Jesucristo, que estaba en el seno de Dios y cuando vino y nació a través de una mujer virgen, ese hijo tiene papá. ¿Quién es el papá de Yeshua? El Eterno. Dios puso el embrión. Entonces Él es el mensajero enviado directamente de Dios como el Hijo. Si Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los ángeles y los profetas, ¿cómo será escuchar la voz directamente del Hijo de Dios? ¿Usted se imagina hacerse usted amigo del Hijo de Dios? Hágase amigo del Hijo de Dios. Camine con Él su camino. Mire, es que usted ¿con quién anda? Usted se vuelve tal cual. Se vuelve tal cual. Yo a veces pienso y digo, oiga, yo cuando conocí a mi esposa era muy delgadita. Y me encantaba, que no quiere decir que ahorita no, sino que ella al lado mío aprendió a comer más, diferente. Y yo a veces, ay, yo no voy a comer tanto porque toda mi familia entonces le da por comer más. ¿Me comprenden? Diciendo solamente eso. Si yo fuera un vulgar, ¿qué aprenden mis hijas? A decir vulgaridades. Si yo soy recto, si no soy un mentiroso, ¿qué aprenden mis hijos estando a mi lado? Pues a no ser mentirosos. ¿Qué aprenderían si yo fuera médico? Aprenderían de medicina. Aunque no fueran médicos, aprenderían muchas cosas acerca de la medicina. Porque están conmigo. Entonces, tal cual los padres, tal cual los hijos. Si Jesús es el Hijo de Dios y está imitando lo que es Dios invisible, dijo, el que me ha visto a mí es como ver al Padre, ¿qué tal si andamos nosotros en el camino y al acostarnos y al levantarnos? Tenemos un amigo que está todo el día ahí, al acostarnos, al levantarnos, al hablarnos, todo el tiempo hablando con nosotros. Pero, ¿cómo podría ser esto si no es el Espíritu Santo que nos está recordando dentro las palabras? Si lee las palabras, el Espíritu Santo puede recordarle. Si no tiene el Espíritu Santo no le recordará. Tiene que llamar al pastor. Pastor, ¿qué fue lo que dijo? ¿Sí? Entonces el pastor tiene, sí, tal y tal cosa. Pero normalmente será una persona que lee la Biblia y que tiene el Espíritu Santo está constantemente enseñándole a levantarse, al acostarse, a levantarse. Y eso está pensando en la palabra de Dios que dijo el Hijo. Entonces, ¿cómo llegamos a ser hechos hijos de Dios? Aquí lo dice. Mire, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Al Hijo de Dios, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
Ser hechos hijos de Dios es que caminando con Él, uno se vuelve como Él. Ser discípulo es imitarlo a Él, volverse como Él. Hay muchos que tienen la apariencia. Hay muchos que son trigo, hay muchos que son cizaña. Caminar con Él, ¿acaso Judas no estuvo con Él? ¿Se volvió como Él? No, Él tenía un patrón diferente. Él mentía, Él engañaba, Él robaba. Él sabía, uy, la plata. Tenía su corazón puesto en las finanzas, en la plata, la plata, la plata. Y negociaba y miraba y se robaba. Entonces finalmente terminó hasta vendiendo al Señor. Porque Él no estaba entendiendo quién es Él. No estaba pensando quién es Él, sino que Él era semilla de Satanás. Anda, mire, el carro tiene las 4 ruedas. Y entre las ruedas, cuando lo van a despinchar, yo siempre estoy pendiente que las aprieten bien. Porque una vez vi un carro que lo despincharon, no le apretaron bien las ruedas. Y un día mis llantas estaban mal apretadas y las tuercas estaban medio sueltas. Pero un día yo vi que a un señor se le salió la rueda. No le apretaron las tuercas. Entonces, anduvo ahí pegado, anduvo la llanta ahí, pero estaba suelta porque no estaba apretada. Ahí daba vueltas, pero en cualquier momento se sale. Hay gente que va a la iglesia, pero en cualquier momento está puesta, o sea, está ahí como pegado, pero como con babas. Está porque le toca, está porque está, mi mamá me dijo que viniera, es que si no voy mi papá me dice que tal cosa, no, yo voy allá cuando, es que voy a, qué sé yo recuerdo que tuve un hermano que le gustaba ir a la iglesia porque estaba buscando novia, entonces claro, si iba la novia iba él, pero si no iba la novia no iba él. Y entonces un día la novia le terminó y él dejó de ir a la iglesia. Ah, entonces no estaba por el Señor, sino estaba era por la novia. El día que no, yo le decía, pero, y hay muchas personas que le digo, mire, así usted llega a tener algún problema conmigo cuando por alguna circunstancia han tenido algún negocio conmigo, trabajan conmigo en la fábrica, le di empleo a personas en la fábrica y al trabajar conmigo, pues conocen mi mundo como empresario y también soy cristiano, pero si la llego a echar del trabajo porque hacen mal su trabajo en la fábrica, yo tengo que echarlos. Yo tengo que decirle, usted no es buen empleado, salga. Así sea cristiano. Entonces después, ay, como usted me echó entrar, no vuelvo a la iglesia. Pues eso es cosa suya. Porque usted, una cosa es su relación con el Señor, otra cosa es la relación conmigo. Usted verá si va a perderse porque perdió el trabajo. Porque usted tiene que seguir caminando con el que ama. La idea es que la persona ame a Jesucristo, no que me ame a mí. Entonces, el día que yo digo que se vaya, entonces ya no amo a Jesús. Pues, ¿yo qué tengo que ver con eso? Su amor con Jesús es independientemente. Su amor por la gracia. Dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que quieren en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que si usted es hijo de Dios es porque es hijo mío. Daniel y Juliana son mis hijas de la carne, pero pueden llegar a ser hechas hijas de Dios. Yo puedo ser pastor, ellas pueden decir, no, yo no quiero. Yo no quiero eso. Porque yo les digo hermanos a los hermanos de la iglesia. ¿Sabe que a mí me acusaron muchas veces, partes de mi familia, porque yo mostraba mucho afecto y mucho amor por la gente que iba a la iglesia? Ah, es que Danilo quiere más a los de la iglesia, eso lo recibe con ahora sí me surge. Es que ya son mis hermanos. No que reciban la palabra. Ahorita somos de la misma sangre. Ahorita caminamos con un solo Padre que es Dios. Ahora ellos y yo tenemos un Padre que es Dios. Mire, yo lo veo así. Yo veo que mis hermanos son los que nacieron de nuevo. Yo tengo hermanos de la carne que tienen un límite de tiempo. O sea, yo no puedo negar hasta los hermanos que me odian en este mundo. Yo no puedo negar mi hermandad de línea de sangre de mi papá y de mi mamá. Yo puede ser que hasta moriremos siendo enemigos por causa del evangelio o por cualquier cosa. Pero, pero si yo tengo un hermano que nació al mismo vientre, nació al mismo padre y es mi enemigo por cualquier motivo, pues esa relación termina ya que uno de los dos se muere. Pero cuando, teniendo yo hermano, una persona que yo no conocía y recibió la gracia y recibió el Espíritu Santo, yo le digo hermano. Y lo amo y lo amaré con un amor diferente porque es un amor que viene de la eternidad y hará que yo lo ame eternamente porque yo no puedo ir al cielo con un enemigo mío. Cuando yo muero, quisiera ver a todos los que están aquí conmigo, que son mis hermanos, verlos en el cielo. Y posiblemente los hermanos de la carne quizás no vayan. Mi esposa, mis hijos podrían no ir. Su esposa, sus hijos, su esposo podrían no ir. Aunque usted está en la iglesia, aunque está allá, es muy diferente porque los hijos de Dios no son por los deseos de la carne, sino que es la voluntad de Dios que yo algún día pueda llegar a decirle a Dios Padre.
llegar a ser hecho hijo de Dios, eso viene de Dios, no viene de los hombres. ¿Qué se necesita? Andar con el Hijo, recibir la gracia y llegar a ser hecho un hijo de Dios. Eso me daría a mí una relación con todos los que están acá, si son hijos de Dios, que tengamos una relación como hermanos eternos. Yo no escribo hermanos porque, ay, pues que vamos hermanos porque aquí sí es la... No, hermanos porque los considero mis hermanos. Somos hijos de un mismo Padre, Dios. No somos hijos de la carne ni la sangre, no. ¿Pero por qué? Porque éramos hijos de la carne y de la sangre cuando estaba en Adán, sí éramos hermanos. Cuando nacimos en este mundo como hijos de Adán, todos somos hermanos y todos somos hijos del mismo patrón que era el diablo, ¿sí o no? Porque él es padre de mentirosos y padre de los asesinos y padre de los desobedientes y patrón de todos los que hacen el mal. Pero como yo abandoné y me casé con Cristo, entonces abandoné esa familia, esa parentela que es de la carne, de la línea de la carne y de la sangre, que se van al sepulcro, se lo comen los gusanos, lo que sea. Abandoné esa forma de pensar de la carne y la sangre para entrar en un mundo espiritual, para poder llegar a ser hecho hijo de Dios y encontrar a mis nuevos hermanos eternos, a quienes amaré como Cristo nos amó, que el mandamiento dice, amados los unos a los otros como yo los he amado y se amen los unos a los otros. El reino de los cielos es de un Padre que nos ama, que nos dio a su Hijo para que muriera en una cruz, que derramara su sangre para redimirnos, para sacarnos, para liberarnos, para redimirnos y tomarnos para sí, para que lleguemos a entrar en la vida eterna llamando a Dios Padre. Así que mi familia cambió. ¿Tengo familia de la carne? Sí, de vuelta, de vuelta. Sí, tengo familiares. Yo a ellos le digo, hermana, ay, él es mi hermano, él es mi primo, mi esposa, mis hijas, sí, son carne. Carne de sangre que no puedo negar. Pero cuando yo me bautizo la estoy negando, entre comillas. Jesucristo cuando se bautizó, negó, enterró el pasado de ser hijo de María y de ser llamado el hijo del carpintero para que cuando saliera del agua, Dios el Padre dijera, tú eres mi hijo. Y allí hubo una división que cortó unilateralmente su relación con este mundo y con los que son de la carne. Y luego nos dijo, le dijeron, aquí está su mamá y sus hermanos que lo deben a buscar. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos sino los que escuchan la palabra y me siguen? Ellos son mi padre, mi madre y mis hermanos. Yo entiendo que hay una formación por línea de sangre que uno puede llegar a parecerse mucho a papá en el físico. Pero nosotros estamos adquiriendo una naturaleza divina. Somos unos recipientes que están almacenando la divinidad de Dios. Eso es una cosa real. Nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos una fe. Nosotros tenemos una revelación y vivimos bajo una gracia. Eso es un estado real que tenemos que vivir y experimentar. Y si no, iríamos, somos los peregrinos que vamos hacia. Todo el mundo estaría cargando las imágenes y cantando que somos los peregrinos. Pero no sabe ni siquiera lo que está cantando en lo que está diciendo, que vamos al infierno. Más bien, no sabe. Porque no sabe a dónde va. Entonces usted tiene que decir, o es una persona que es religiosa y cree en misticismos que solamente tienen ordenanzas, que tienen apariencia de piedad, pero que con sus hechos lo niega, o verdaderamente tiene una revelación de Dios que ha transformado su espíritu y le ha permitido nacer de nuevo y experimentar un amor que viene de Dios al ver a Jesucristo derramar su sangre en la cruz para redimirlo y para que experimente la gracia y que luego de escuchar las palabras de él sea persuadido por él para caminar con él, entonces usted se bautizó, porque usted quiere caminar ahora con él. Él quiere que usted sea su mejor amigo. Usted quiere ser su discípulo, usted quiere aprender de él, ser como él, ser transformado, vivir como él. Le añade los ángeles, que antes eran los que le enseñaban, ya los ángeles no le van a enseñar porque los ángeles enseñaban en el Antiguo Testamento a formarse como un siervo. Ahorita los ángeles ya están acompañándolo para cuidar a un hijo de Dios, que es usted. Son dones espirituales que son enviados a favor de los que heredan la salvación. Pero nosotros tenemos que tener claro verdaderamente de dónde somos y para dónde vamos, o no es así. No dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué son esos pacificadores que serán llamados hijos de Dios? Porque a donde quiera que llevamos, si vamos hablando, estamos llevando la paz que sobrepasa todo entendimiento porque experimentamos la paz cuando Jesucristo se resucitó de los muertos. Lo primero que dijo a sus discípulos en la primera revelación dijo, paz a vosotros. Porque somos
hijos de paz. Como nosotros somos pacificadores, estamos siendo mediadores entre Dios y los hombres para que se reconcilien con Dios. Si ya nosotros nos reconciliamos, llevamos gente para que se reconcilien. Pero necesitamos la ley para que entienda que es un pecador y que necesita la gracia y que necesita la salvación. Y cuando la persona recibe la gracia y la salvación, se bautiza para comenzar a caminar con Cristo y que sea su compañero fiel hasta el fin de sus días en este mundo y lo acompañe hasta que le permita entrar en la vida eterna. Ese es el objetivo. Llegamos a ser hechos a la imagen de Dios, es caminando con Él, andando con Él, al acostarnos, a levantarnos, mirando lo que hacía, qué diría que hacía, y Él decía, hijitos, hermanos. Jesús les decía, mis hermanos, Él es mi padre, Él es mi hermano, hijitos, vengan acá. Antes no decía hijitos, pero solamente dijo que a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Jesús les está diciendo hijitos, ¿de quién está hablando? Es el Padre que le está diciendo, usted tiene que enseñar eso a sus hijos. ¿No lo acabamos de leer en el Antiguo Testamento o no? Estaba diciendo, los enseñarán a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, cuando Jesús está diciendo hijitos, está haciendo caso a lo que decía. Estoy enseñándole a ellos como hijitos. Es que cuando yo enseño la palabra a ustedes, yo les enseño como si fueran mis hijos. Créame que yo enseño desde que Daniel y Juliana, nunca podría negar que me he sentado horas y horas de mi vida a hablar con ellas. Horas, pasábamos sábados todo el tiempo hablando y hablando. Ahora, ¿qué hablo? La palabra. ¿Qué hacemos a las 7 de la mañana? Nos reunimos. ¿A qué hablar la palabra? A hacerlas ahorita discípulos. Antes les enseñaba de las cosas de la vida, de cómo formarse como seres humanos. Y el Evangelio lo predicamos a ellos, salíamos con ellos, vivíamos todo el tiempo enseñando de Jesús, quién es Jesús, rompamos los ídolos. Rompimos los ídolos. Ellas mismas les dijeron, rompan los ídolos. Nosotros lo hicimos. Educándolos. ¿Por qué tienen que hacer eso? ¡Ay, no lo rompan! Rómpalo y se da cuenta que hay por dentro. Todo el mundo como con miedo. ¿Rompió? ¡Ay, solamente había papel periódico y alambre! Sí, sí, sí. Eso es lo que da. Por ahí no tenía corazón, no tenía tripas, no tenía vísceras, no pasó nada. Rompió eso y no pasó nada. No ofendió a Dios. Por eso dice, cuidado con la idolatría. Porque la idolatría hace que usted tenga una imagen de un Dios que no es. Es mejor que escuche la palabra, que escuche hablar a Jesús. Entonces, lo que Dios quiera ahorita que nosotros hagamos, ¿qué sería? Que nosotros seamos como una luz, que está diciendo en el capítulo 12. ¿Sí? Versículo 34. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, ¿para qué? Seáis hijos de luz. El Antiguo Testamento era solamente un acercamiento, era como una antorcha en las tinieblas. Cuando ellos no conocían a Dios, quiere decir que estaba oscuro, todo estaba oscuro. No se entendía bien qué era amor. Amaos, amaos los unos a los otros. Amarás al Señor tu Dios con toda tu... Era solamente un mandamiento que era obligación amarlo, pero también lo amarás cuando lo conozcas y no tendrás ya idolatría. Entonces, entre tanto que Jesús estaba mostrando que Él es la luz, que está trayendo el conocimiento y la revelación máxima de Dios, es el Hijo. Por eso dice, yo soy la luz. Es la máxima revelación. Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted está viendo la máxima revelación de Dios. Cuando Jesús habló que es la máxima revelación de la palabra de Dios, habló en el Antiguo Testamento por los ángeles, era como si hubieran cercado una antorcha en medio de la oscuridad. Cuando llegó la ley, solamente con la ley puedan decir, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Era como una antorcha en la oscuridad. Pero cuando vino Jesús dijo, yo soy la luz, ya habló la palabra que nos revela 100% todo. Por eso él dijo que ustedes son como mis amigos, que yo les voy a revelar todo. Cuando el que estaba en tinieblas, que era Judas, se fue, entonces les dijo, hijitos. ¿Por qué? Porque es la máxima revelación de la mejor enseñanza, como si el Padre mismo, él está obedeciendo el mandamiento y le enseñarás a tus hijos. Entonces, él enseñaba y le decía, hijitos, yo me voy a ir, como papá, ¿no? Hijitos, yo me voy a ir, pero a donde yo me voy, ahorita ustedes no van a poder ir. Era una enseñanza como un papá que se va y que sabe que más tarde, pero está haciendo hijitos. Lo acercó como enseñándoles todo, con todo ese cariño con que un padre le enseña a un hijo. Hijitos, le está diciendo.
¿cierto? Leamos nuevamente cuando él dice hijitos. Capítulo 13. Versículo, Juan capítulo, en el 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Eso no dice a sus papás de pronto cuando se van? Están en la casa, hijitos, se queden juiciosos acá, ¿sí? Yo voy a ir a hacer unas diligencias y ahorita vuelvo, hijitos, les está enseñando. Porque le está diciendo yo soy un papá y yo les estoy enseñando todas estas cosas para que ustedes solamente piensen como en Dios como Padre y que ustedes sean hijos enseñados y educados por mí. Que Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. ¿Cuánto llevamos? Mateo capítulo 28. Versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice? 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo mismo que estaba diciendo la palabra hecha por medio de los ángeles, fue fiel y fue firme, y toda desobediencia y idolatría recibió justa retribución. ¿Cómo es que escaparemos nosotros si no escuchamos los mandamientos que el Hijo nos dio? Pero mandamiento, uno piensa que mandamiento es no robe, no mate, no. Eso es de la ley, entiendan, ¿sí? Los mandamientos de Jesucristo son las palabras que Él nos ordenó para que nosotros verdaderamente enseñáramos y educáramos cómo es que recibimos la gracia, cuál es el camino. Que es la palabra de la que nos forma, la que nos transforma, la que el Espíritu Santo nos recuerda hasta cuando usted pueda llegar a decirle Padre. Mire, muchos que de pronto están yendo a diferentes tipos de iglesia, a veces tienen un conflicto con la ley. ¿Por qué? Porque piensan que cuando dice Jesús los mandamientos, siempre está pensando que mandamientos no roben, no maten, no forniquen. Esos son cosas de la carne que tienen justa retribución. Ahí está diciendo, reciben justa retribución. Pero hablar de las palabras de la salvación y la vida son muy diferentes. Son las palabras que nos forman para que usted cuando esté orando diciendo Padre nuestro, no lo diga como una repetición que sale de su cabeza, sino que de la abundancia del corazón habla su boca. Su relación con Dios es como Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que yo voy al Padre, yo me voy a ir y no me van a ver más. Cuando usted habla a Dios el Padre, ¿a quién está hablando? Al Padre que estaba en Cristo. ¿Sí me comprende? Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, o sea, que ve a Dios. Cuando Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y usted dice, Padre nuestro que estás en los cielos, es por la gloria del Padre que resucitó al Hijo, que la gloria del Padre está a la diestra de Dios. ¿Cómo digo yo esto? Cuando vimos al Hijo, vimos al Padre, ¿cierto? Si dijo, hijitos, yo me voy y me buscaré, y a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Hijitos, quiere decir el Padre se va. El Padre que está en Cristo. ¿Sí? ¿Escuchan? El Padre que está en Cristo no murió en la cruz. ¿Sí? Sino que Dios, el Padre, que resucitó a Jesucristo por su gloria, con esa gloria se sentó en la majestad, a la diestra, para que cuando usted diga Padre nuestro que estás en los cielos, es por la gloria del Padre que está en el Hijo, sentado a la diestra, que usted puede relacionarse con Él. ¿Entiende? Usted lo pudo concebir y decir Padre porque fue redimido por su sangre, fue liberado de la ley, para que usted ya no viva con el miedo de la ley, expresado en ordenanzas del Antiguo Testamento, sino en mandamientos del Hijo que lo forman como hijo. Porque usted no está siendo formado por los ángeles, sino cuidado por ellos. Pero está siendo formado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu de la verdad que le permite a usted decir en verdad, Padre nuestro que estás en los cielos, porque la gloria del Padre que estaba en el Hijo fue sentado a la diestra de la majestad de las alturas, para que él dijo, hijitos, me voy, pero yo no voy a estar con ustedes, pero ustedes me verán más adelante. ¿Sí? No recen Padre nuestro, oren Padre nuestro. No repitan Padre nuestro. No llamen Padre nuestro a nadie en la tierra, sino al que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas como patrón. Porque el Padre del Antiguo Testamento, que fue el que obedeció, en el Antiguo Testamento era Abraham, a quien llamaban Padre,
porque los ángeles lo educaron a él a creer en el Dios omnipotente. Y por eso todos los justos del Antiguo Testamento llamaban Padre a Abraham. Cuando vino Jesucristo y obedeció al Padre Dios hasta la muerte, la gloria del Padre que estaba en él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya no digan Padre Abraham, sino el Padre nuestro que está en mí, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿usted qué es? Diga, un hijito. Yo soy un hijito, tontico y todo, pero un hijito. Usted tiene los hijos, mi mamá tuvo 10 hijitos, de pronto yo era el más tontico, pero llegué a decirle a mamá, mamá, y a mi papá, papá. ¿Sí? Dentro de los del que nacieron del Antiguo Testamento, el más grande que del Antiguo Testamento era Juan el Bautista, pero en el reino de los cielos, hasta el más tontico puede decir yo soy un hijito. Y él es mi padre, porque fui formado por el Hijo. Mire, Gálatas capítulo 4. Terminamos con esto. No terminaríamos. Es difícil. Gálatas capítulo 4. Sí, ok, no hay problema. Déjalo hasta ahí. Okay. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Es la única vez que Pablo está diciendo hijitos. ¿Sí? Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. ¿Acaso Pablo tuvo hijos? Pablo ni siquiera se casó. Pero les está hablando hijitos, porque les está hablando la gracia. Usted lee Efesios y usted está formándose como un hijo de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Sí? Mire, escuche. Usted lee las cuatro evangelios, está escuchando al Hijo de Dios. Usted lee el Nuevo Testamento, las cartas, ¿a quién está escuchando? Al Espíritu Santo, que nos recuerda todo lo que hizo por nosotros y que ahorita es una forma de vivir como hijos de Dios. ¿Sí? Jesucristo, el Hijo, 4 evangelios. Las cartas, los hechos de los apóstoles, es el Espíritu Santo que fue enviado desde el cielo para formar nuestra forma de pensar como un hijo de Dios que nos recuerda. Si usted lee las cartas, usted está leyendo a un hijo de Dios que antes perseguía a los cristianos y los llevaba hasta la muerte, era Pablo, pero que cuando entendió que llegara a ser hecho un hijo de Dios, entonces el Ordica está enseñando ya no la ley, sino cómo llegar a ser un hijo de Dios hasta que Cristo se ha formado, una forma de pensar de Cristo se ha formado. Transfórmese por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que seáis capaces de comprender cuál es la buena voluntad de Dios el Padre, buena, agradable y perfecta. ¿Sí o no? La voz del Nuevo Testamento las vimos por el Hijo, pero la educación nuestra es por el Espíritu Santo. ¿Quién lo educa a usted? El Espíritu Santo que le recuerda lo que el Hijo hizo y lo que el Hijo dijo y lo que el Hijo habló para que usted sea formado o transformado como un hijo. Por eso nosotros perdemos el tiempo cuando no leemos la Biblia y cuando no leemos el Nuevo Testamento para mirar cómo debemos portarnos como hijos de Dios. Dice, mire, Primera de Juan, capítulo 2. Ustedes lean todo Juan, pero ante todo el capítulo 2. En el capítulo 2 usted entiende mucho más claro. Dice, hijitos míos, ¿quién está diciendo? Juan el apóstol que se recostó en el pecho de Jesucristo. ¿Sí? Mire, Juan el apóstol que se recostó en el pecho de Jesucristo, pongan una separación acá en Juan. Este que está diciendo hijitos, y miren ustedes en Lucas capítulo 9. Lucas, perdonen que la predica está un poquito larga, pero quiero que entiendan más profundamente esto. Lucas capítulo 9, versículo, la vamos a leer del 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacerle preparativos. Él siempre mandaba la avanzada, los mensajeros, que el reino de los cielos viene. Entonces, como él no era samaritano, sino que era judío, iba para Jerusalén, los samaritanos y los judíos, como no se hablaban entre sí, había problemas y no quisieron recibirlo. ¿Cierto? Sí. Mas no lo recibieron porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y que los consuma?
Entonces volviéndose él, lo reprendió, lo regañó. Oiga, sí, le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Sí? ¿Usted piensa que es que la letra va a entrar con sangre y que si no que sí anda fuego al cielo lo consuma? No, no, no. El espíritu del Antiguo Testamento de los ángeles es que descienda fuego al cielo y los consuma todo. Eso es el espíritu de esclavo, el espíritu de miedo, el espíritu que si no reciben las palabras van a ser castigados. Ustedes no saben de, ¿sabe qué? Yo iba a poner en esta prédica, yo no iba a poner hijitos. Yo iba a colocar, ¿ustedes saben a qué espíritu pertenecen? Que es lo mismo. Vosotros no sabéis a qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Porque Él se llama salvación, no consumación. Todo el que crea no va a ser consumido. ¿Sí? El que crea en Él no va a consumir, no va a ser condenado. Entonces, si usted no entiende que yo vine fue para traer salvación y no para traer muerte, entonces usted no sabe a qué espíritu pertenece. ¿De qué espíritu sois vosotros? Entonces ustedes dirán, del espíritu del hijito. ¿Me entienden? Y que dijo, ¿usted qué quiere, Señor? Que descienda fuego del cielo y que los consuma todos. Juan capítulo 2. ¿Usted cree que es el mismo que está diciendo, hijitos míos? No, es una persona transformada, renacida, que ahora entiende a qué espíritu pertenece. Sí, él es el del espíritu de Cristo, es del espíritu del Hijo. Las palabras de Dios son espíritu, las palabras de Cristo son como escuchó hablar, anduvo con el Hijo, caminó con el Hijo, comió con el Hijo, puso su cabeza en el pecho del Hijo, escuchó su corazón. Estaba tan cerca que él dice, hijitos míos. ¿Acaso tú eres hijito de Juan? No, la enseñanza, porque dijo, enséñelas. Cuando él resucitó de los muertos, dijo, enséñeles a que guarden todas las cosas. ¿Qué está haciendo Juan aquí? Enseñando todas las cosas. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Luego dice, versículo 7. Ahí mismo, capítulo 2, versículo 7. Estamos hablando de Primera de Juan capítulo 2, ¿cierto? Primera de Juan capítulo 2, versículo 7. ¿Qué dice ahora? Hermanos. Ok. Capítulo 2, versículo 18. Hijitos. ¿Cierto? Entonces, le está diciendo que todos nosotros somos, también le está diciendo, capítulo 4, versículo 1. Amados. ¿Sí? Porque él dice que nos sabemos los unos a los otros como nos amamos. Entonces, ¿cómo dice? Amados. Amados por Dios, y yo al enseñarlos los estoy amando como un hijo. ¿Sí? Entonces, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Es que nosotros nos tratamos como hermanos? ¿Nosotros somos como los hijitos de Dios? ¿O solamente estamos rezando Padre nuestro, repitiendo para que Él conceda alguna necesidad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Padre nuestro que estás en el cielo, pero verdaderamente no es el Padre, sino que está repitiendo. Y no está tratando a Dios como Padre, ni está tratando a Jesús como hermano, ni está amando a los demás como hermanos. Usted ama a sus hermanos, entonces que no dice hermanos, ¿cierto? A su hermano, ¿qué hubo hermano? Hoy en día le dice, ¿qué hubo hermano? ¿Qué hubo hermano? ¿Usted lo ama? No, no es mi hermano. Entonces, ¿para qué le dice hermano? No lo ama. Pero, amados hermanos, hijitos, son la forma familiar de tratarnos a nosotros. Es que nuestra familia, ahorita es la familia de Dios. Así que nosotros podemos terminar diciendo verdaderamente, si somos hijos de Dios, entonces yo les preguntaría, cuando Él dice, hijitos, ¿ustedes qué le dirían? Si ustedes escuchan hablar, decir hijitos, ¿en quién están pensando? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos un Padre que es Dios, ¿cierto? Y usted dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Él está diciendo, hijito. Cuando usted lee la Biblia, ¿usted lo lee como un hijo de Dios? O llegará, o tendrá, pero primero, a los que la recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir que le recibieron? Los que aceptaron que su palabra es la palabra del Hijo, que viene a salvarnos para transformarnos a la imagen del Hijo. Porque esa es la ruta que Dios escogió para nosotros. El camino que Él escogió es caminen. El Hijo dijo, yo soy el camino.
la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ya como que todo toma sentido. Su camino, de pronto no sé para dónde iba usted en su vida, no sé qué camino estaba escogiendo, no sé para dónde iba. Usted ni siquiera sabe para dónde iba, pero usted entró en el camino de Jesucristo. Jesucristo solamente pasó, iba de paso, y usted se le pegó a él, se hizo amigo de él, lo convirtió, lo transformó, le permitió nacer de nuevo, llegar a ser hecho hijo de Dios. Y ahorita, antes de morir, está diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué dice el Padre? Hijito, hijitos, lea la Biblia, si usted es hijo de Dios, con ese pensamiento de hijitos. ¿Me comprenden? Hijitos, amados. Y entre nosotros, ¿cómo nos tratamos? Hermanos, hermanos. Entonces oremos. Dios el Padre, te damos gracias porque nuestro Padre Dios es porque vimos la gloria tuya en la faz de Jesucristo. Tú lo resucitaste de los muertos y lo sentaste a la diestra de la majestad en las alturas, para que nosotros tuviéramos plena certeza que la voluntad del Padre está en los cielos. Así que como la voluntad del Padre se planea en los cielos, que nosotros la podemos ejecutar aquí en la tierra. Te damos gracias por usarnos como vasijas para depositar tu gloria, Señor, tu divinidad en nosotros, para que verdaderamente te llamemos Padre, para que nosotros nos llamemos entre nosotros hermanos, porque es nuestra nueva familia. Ayúdanos, por favor, para que nosotros podamos comprender que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que nosotros podamos comprobar cuál es la buena voluntad de nuestro Dios y Padre. Bendice, por favor, nuestro espíritu, que sea nuestro culto racional, que cada vez que nosotros rindamos culto, verdaderamente estemos preparados como hijos, que no tienen de qué avergonzarse, que nosotros nos podemos llamar hermanos, que no tenemos de qué avergonzarnos, porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para llegar a ser hechos hijos tuyos. Bendice nuestro espíritu para que tengamos la sensibilidad y escuchar la voz del Espíritu Santo hoy, que nos ayuda, que nos revela, que nos aconseja, que nos enseña a ser verdaderamente hijos tuyos, que sea formada la mente nuestra como la mente de un Cristo, como la mente de Cristo que está en nosotros, que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo, su forma de pensar, su forma de hablar, sea como la de un hijo tuyo, Señor, que no seamos religiosos, sino que seamos capacitados y formados por el Espíritu Santo para llamar a nuestro Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, y santificar así su nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que caminan en el camino con nuestro Señor Jesucristo, siendo formados y transformados por la guía del Espíritu Santo para siempre. Amén. Amén.